Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Eh, Saludos de la Iglesia Bautista, en portugués, ¿no? Igreja Batista, en Miracatú. Miracatú es el nombre de la ciudad. Dios nos ha colocado allí donde estamos sirviendo, una ciudad chiquitita, en medio de prácticamente nada. Les voy a estar contando a medida que vamos conversando en esta mañana. Decía que entonces nosotros estamos en Miracatú, que es una ciudad pequeña, debe tener eh, la ciudad donde nosotros estamos, la ciudad en sí, tiene en torno a 80.000 habitantes, así no es tan pequeña, pero ella hace parte de un municipio, como se le dice allí en Brasil, o sea, otra ciudad un poco más grande, o que tiene otra región más grande que tiene varias pequeñas ciudades o barrios. Y en total tiene en torno a 200.000 habitantes, todo el municipio de Miracatú. Es, según las estadísticas, el segundo municipio más pobre del estado de San Pablo. Eh, ¿Por qué es pobre? Bueno, decía que es una ciudad en medio de la nada, justamente porque está en medio de una reserva ecológica de floresta amazónica, que le llaman Mata Atlántica, se le dice. Toda la parte que ustedes conocen, que se escucha de Brasil, de Amazonas, bueno, hay una parte más para el lado de la región de San Pablo, más para el litoral, más para el sur, todo, hay como una línea, así las palabras se me van en español, una falla, no sé, una región, una faja de bosque, de floresta. Y eso el país, por medio de sus diferentes órganos, lo cuida mucho. Tanto lo cuida que no se permite ningún tipo de industria cerca o en las regiones donde está. Y tanto así que muchas ciudades, como por ejemplo Miracatú y otras, que están a lo largo de toda esa reserva, no pueden invertir económicamente en más nada que no sea la propia tierra. Entonces Miracatú es conocida en Brasil y especialmente en el estado de San Pablo por ser la tierra de la banana. En la época, unos 10 años atrás, se hizo un acuerdo con el gobierno uruguayo. Entonces, aquella época, toda la banana que venía de Brasil era de la región donde nosotros estamos viviendo hoy. Actualmente es muy poca banana importada para Uruguay, de esa región, porque otras regiones de Brasil comenzaron. Entonces la pobreza fue avanzando y lo único que hay realmente allí es tierra, es montañas, banana. La banana sale barato, conseguís un coso de bananas grande, lleno, capaz que por $2, por 15 pesos. Y incluso verde, conseguís, la dejas en casa y agarras la otra. Entonces es un producto barato. Es lo único que hay en la tierra. Tanto así que una de las realidades es que los hermanos, los más jóvenes, están allí y terminan saliendo, ¿sí? Como aquí pasa a veces en el interior, en algunas iglesias que terminan yendo no para Montevideo para estudiar. Bueno, la realidad allí es que ellos buscan oportunidades de trabajo, buscan oportunidades fuera de la ciudad. Pero Dios nos hizo llegar ahí de rebote. No teníamos en nuestros planes estar en Miracatú, ni conocíamos. Habíamos pasado un día, pero nunca habíamos pensado en 2014, no, disculpa, 2016, ¿no fue? No, 2015 nos casamos, 2014, está bien. 2014. Estuvimos un día que la iglesia fue a hacer un proyecto, a apoyar un anexo que estaba allí. Fuimos, justo yo estaba en Brasil, estuvo muy bueno, me gustó la experiencia, la ciudad, ni le presté mucha atención. Y Dios nos llevó nuevamente a ese lugar, nos llevó a trabajar allí, a conocer personas y poco a poco enraizarnos, tanto así que nuestro hijo pequeño, Felipe, él es un miracatuense, nacido y criado, bueno, 4 meses que tiene, criado allí. Cuento esto porque a veces en estos meses nosotros hemos sentido la necesidad de conectarnos un poquito más con algunas iglesias, y la iglesia aquí de la costa ha estado orando por nosotros, nos ha estado apoyando, ofrendando. Ustedes han sido de gran bendición para nuestra vida personal, nuestra vida de familia, también nuestra vida de iglesia y para cada uno de los hermanos que está con nosotros. Somos una iglesia pequeña, como decía entonces, en un lugar pequeño, un poco olvidado, pero no olvidado por Dios. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso.
Nos olvidamos y pensamos que Dios hasta nos olvidó, o nuestra fe aún se mantiene. Podemos tener fe, podemos ser personas de fe, pero en el fondo, si escarbamos, si vemos, nuestra fe, como dice Santiago, es una fe muerta, una fe que carece de obras. Es una fe simplemente fe, superficial, vacía, pero siempre tiene que estar acompañada de acciones. Y damos gracias a Dios porque tenemos su palabra que nos muestra y nos anima y nos desafía a cambiar y ser transformados. Yo me bauticé en esta iglesia en el año 99. Vinimos en la época, no es piscina, Marcos. En el año 99 vinimos con la iglesia Nueva Filipos, donde estaba con mis padres en aquella época, y me acuerdo que hicimos acá, era un poco diferente, creo que había más árboles y no había tanta casa, me parecía muy así, alejado de todo, en mi visión de niño en aquella época, ¿no? Decía, wow, qué grande ese espacio ahí, y mi visión era diferente, pero me acuerdo que vinimos, estuvimos aquí dentro, cantamos, tengo lindos recuerdos y siempre que me preguntan, ahí me preguntan, ay, ¿cuándo te bautizaste? Ah, yo me bauticé en tal lugar, en la iglesia allí de la costa, me acuerdo que fuimos hasta la playa y pasamos el día acá. Entonces, tengo recuerdos muy lindos de la iglesia aquí. Y quería en esta mañana, hermanos, compartir con ustedes un texto en Apocalipsis, en el capítulo 2. Les invito a que podamos estar abriendo nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 2. En realidad nosotros vamos a estar viendo dos textos, el primero es allí. El primero que lo encuentra, ¿me puede decir cuál es el título que está allí, en negrita? Eso, mensaje a las 7 iglesias. ¿Y cuál es esta iglesia? La primera, Éfeso, ¿ok? Y comienza el versículo 1 entonces diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a parar un instante aquí. ¿Ustedes saben, han escuchado de la iglesia de Éfeso? Voy a hacer algunas, vamos a hacer acá un quiz, un ping-pong de preguntas. La primera es, ¿quién fundó la iglesia de Éfeso? Pablo, muy bien. ¿Cuánto tiempo el apóstol Pablo estuvo trabajando en la iglesia de Éfeso? Pueden tirar ahí, adivinen. 2 años me dicen, otro. ¿Quién da más o quién da menos? 3 años y medio, dice otro. ¿Alguien más? 1 año. Bien. La realidad es que la iglesia donde el apóstol Pablo más tiempo estuvo, donde él más tiempo invirtió como misionero, fue en Éfeso. Dice el libro de Hechos que él estuvo cerca de 2 años allí. Después le sigue Corinto, donde estuvo 1 año y alguna cosa, y después las otras él estuvo meses. Eran tiempos, periodos cortos, y él salía y ya se iba para otro lugar. Y yo siempre siento que esa iglesia, la iglesia de Éfeso, es una iglesia muy especial, y comparto con ustedes por qué. Es una visión un poco más personal, ¿tá? Nosotros tenemos el libro, la carta a los Efesios. Cuando el apóstol Pablo, después de esos 2 años, él salió, él dejó una persona. ¿A quién dejó? A Timoteo. Y tenemos también en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, 2 cartas al, que sería entonces, después de Pablo salir, el pastor de la iglesia en Éfeso. O sea, mismo él saliendo, nosotros tenemos el registro bíblico de Pablo cuidando a la iglesia, o cuidando al pastor, pastoreando al pastor, al líder que estaba allí. Entonces yo pienso, bueno, esas cosas me dan a entender de alguna forma que Pablo tenía un cuidado especial. Y cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 20, vemos que en el final, cuando Pablo está yendo para Roma y está pasando cerca, ni tan cerca, pero más o menos cerca de Éfeso,
dice que él manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No fue hasta allá, dijo, bueno, vengan acá un poquito más cerca, y yo voy un poquito más allá, y nos encontramos en medio, y ahí ellos se encontraron, y se despidieron, y dice el texto en Hechos 20, que se abrazaron y lloraron con tanta tristeza. Imagínate al apóstol Pablo llorando, abrazando a sus hermanos, andás a ver qué le dijo, qué palabras de ánimo, o de bronca, de tirarle las orejas, no sé, andás a ver qué le dijo, pero yo puedo ver cómo de alguna forma Pablo invirtió tiempo en esa iglesia. Entonces, cuando leo el libro de Apocalipsis, personalmente no consigo no prestar atención entendiendo esa historia, entendiendo todo lo que ya ha pasado allí. Entonces vamos a leer, continuamos el versículo 2. Por medio del apóstol Juan, el Señor Jesús dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Volvemos con la historia del apóstol Pablo. Vemos por las cartas de Timoteo que él tuvo un cuidado especial justamente con estas falsas doctrinas, con estas cosas que no entraran y no hicieran raíces en la iglesia. Y aquí el elogio del Señor Jesús para la iglesia es justamente eso, que la iglesia se mantuvo firme, bien parada. Mi tía, la esposa de mi tío Rubén, que vive en Perú, trabajaba no me acuerdo el nombre de la empresa, pero una empresa que hacía capacitaciones en falsificación de dinero. O sea, ella era especialista en saber si un dinero era falso o no, especialmente los dólares. Creo que eran los dólares, si estoy errado. Si no eran dólares, eran soles, que es el peso peruano, el dinero peruano. Pero creo que eran dólares. Entonces, ¿en qué consistía la capacitación? Sí, a grosso modo. Le daban a las personas, imagínense que ustedes son funcionarios de banco, cajeros de banco, y les daban dinero real, dólares reales. Entonces, que lo conocieran, les explicaban cómo funcionaba, les explicaban el peso, la consistencia del papel usado, papel nuevo, papel más o menos de 1 año, de 2, de 3, y ellos iban practicando, y después de la nada empezaban a poner dinero falso. Y la capacitación entonces constaba en reconocer las cosas verdaderas y darse cuenta que hay otras que esto acá, como dice aquel meme, esto no sé, parece falso, Rick. Esto acá no es verdad. Tiene cara de verdad, parece verdadero, pero no sé, está diferente a esto otro que conocemos tan bien, y ahí te llama la atención, y ahí lo mirás, y ahí lo pones a la luz, y le pones la luz ultravioleta, y yo qué sé, y te das cuenta de la falsedad de aquello. Justamente esto es una característica tan fuerte que el apóstol Pablo siempre llama la atención a eso. Cuidado, no dejen entrar falsas doctrinas. Saca a esos falsos maestros constantemente. Ustedes deben haber escuchado a medida que leemos las cartas cómo eso se esfuerza mucho. Tanto así que el apóstol Pablo, cuando ve al propio apóstol Pedro actuando de una forma rara, le dice, cuando los judíos estaban lejos, él, normal, pero cuando llegaron él no comía más cosas, él se comportaba como un judío, él era un hipócrita, y yo le llamé la atención, dice. Entonces, ¿cuánto él se preocupó por eso? ¿Cuánto nosotros hoy, hermanos, debemos preocuparnos por eso? No preocuparnos solo por conocer las mentiras y las cosas falsas, preocuparnos por conocer la verdad. Preocuparnos por aprender de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Dónde nosotros tenemos toda la verdad revelada de Dios? En su palabra. Continúa diciendo en este texto aquí en Apocalipsis, a partir del verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. A veces esta idea del primer amor nos lleva a pensar en las personas que recién se convierten y están enamoradas, están apasionadas y están con un ímpetu muy fuerte. Pero quiero llamarte la atención a cómo lo dice, lo vamos a leer una vez, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No es solamente volver a hacer aquellas cosas, volver a sentir aquellas cosas, porque los sentimientos son falsos. Nos dice la propia palabra que el corazón es engañoso. ¿Cuál es la clave? Dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando nosotros hacemos algo errado, algo malo a los ojos de Dios, ¿nos damos cuenta? Es una pregunta que llevemos para pensar aquí. ¿Nos damos cuenta de nuestros pecados? Muchas veces, hermanos, nosotros pecamos al por menor y pedimos perdón a Dios al por mayor. Llega la noche, llega el final de semana, llega la mañana antes del culto. Señor, perdona por todo lo malo que hice esta semana. Perdóname, Señor. Ok. ¿Pero es eso realmente? Dice, recuerda de dónde has caído. Estaba bien, cuando conocí a Dios, tenía un momento en mi vida que yo me sentía bien con Dios, estaba en comunión con Él. Y caí. Ay, pero estaba allá. ¿Y qué me llevó a este lugar ahora, aquí abajo que caí? ¿Qué decisiones, qué acciones equivocadas tomé que me llevaron a esto? Y es eso de que yo hablaba al principio. Debemos conocer, sí, la verdad, identificar la verdad, conocerla también al punto que cuando llegue algo mentiroso, algo errado, algo pecaminoso en mi vida, yo pueda decir, le erré, eso acá no era. Eso acá no tenía que haber estado. No simplemente decir, bueno, Dios, si me equivoqué en algo esta semana, perdóname. Sí me equivoqué. Tenemos una persona conocida, hermana en Cristo, que a mí siempre me causa mucha gracia. Cuando ella, nos encontrábamos, almorzamos en casa o algo, termina y dice, bueno, disculpa por alguna cosa, ¿está? Perdón por alguna cosa, y ella se va. ¿Sí? Como parte de su discurso, tipo, mira, si te ofendí, si hice algo, perdóname. Y una vez, conversando, así, una persona de mucha confianza, le digo, me pedís perdón, pero ¿por qué me pedís perdón? ¿Qué hiciste? No sé, si hice alguna cosa que te ofendió, perdóname. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar tan seguros, tan enfocados en la verdad de Dios para nuestras vidas, en nuestro proceder cristiano, que al momento de hacer algo errado o algo que ofende a otro o algo, podamos decir, oye, discúlpame, mira, hice así y no debería haber actuado. Esta semana que pasó, el pastor Fernando Durán, capaz alguien lo conoce, él estaba compartiendo que en una vez le robaron en la casa, entraron a un galpón que él tenía con herramientas y le robaron. Y él ya sabía, él vive en Barrio Villa Española. Y él ya sabía quién había sido. Dos gurisitos que andaban en la vuelta y todo el mundo sabía que estaban robando. Y él fue y llegó, así con la calentura del momento, salió, abrió la puerta, salió, lo fue a encarar y les dijo, devolverme las herramientas, no sé, le dijo algunas cosas fuerte y se volvió. Y ahí, con el paso del día, algunas horas, él volvió y le dijo, mira, actué de una forma que no debería haber actuado. Actué de una forma que no es propia de un hijo de Dios. Te pido perdón. Ahora sí, devolveme las herramientas, pero te pido perdón por cómo actué, porque no debería haber actuado y haberte dicho algunas cosas. Nosotros tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar con el corazón humilde, con el corazón pronto a reconocer nuestros errores, a reconocer las mentiras, los pecados que tenemos y cambiarlos. Pues no es solo reconocer, es cambiarlos por la verdad. Es por eso que la palabra clave es
recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Deja aquello y cambia de conducta. Yo decía que íbamos a ver dos textos. El siguiente es en la epístola a los Efesios, justamente. Tuvimos un hermano en la iglesia. Bueno, voy a cambiar lo que dije. Tuvimos una persona en la iglesia cuando yo llegué, que bautizada, sirviendo en la escuela dominical, muy servicial, vivía al lado del templo en aquella época. Una persona de un corazón enorme. Si yo decía, mirá, preciso hacer una mudanza, un hermano, no sé qué, tenía un camión, y dice, no, vamos, no, ¿cuánto le ponemos nafta? No, no precisa, y estaba dispuesto para todo, para todo. De pronto comenzamos a saber que él le hacía algunas cosas muy malas. Le escribía a una chica por acá, le escribía a otra por allá, un cuarentón, y le escribía acá, y de pronto alguien dice que lo vio una chica saliendo de la casa de él. Y a otro dice, no, yo vi a otra. Cuando fui a conversar primero con él, le digo, mirá, ¿están pasando está pasando algo que yo lo sepa en relación a esto, a esto? Porque algunas personas vieron, tienes que tener cuidado de lo que estás haciendo. Dice, no, están limpiando mi casa, no sé qué, no sé qué. ¿En serio? ¿Puedo confiar? Ok, bueno, tenés cuidado, no dejes solo, papá. Ok. Viene alguien a hablarnos y mostrarnos mensajes. Y bueno, cuando hay evidencias, no, nada, llamé entonces al diácono de la iglesia, nos sentamos con él y lo confrontamos. Le dijimos, mirá, ¿qué pasó? Dice, no, ahí le mostré, mirá, pero tengo los mensajes acá, mirá, pa. Y él me dice, bueno, es verdad todo eso. Es verdad. Dice, bueno, tenés que arrepentirte, cambiar tu forma de vivir. No es la forma de vivir de un hijo de Dios, de alguien que quiere seguir a Dios. Tenés que elegir, si vos querés seguir a Dios, tenés que cambiar, si no, bueno, no te puedo decir que no vengas más, pero no haces más parte de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, como familia. Ahí él se quedó unos 2-3 segundos quieto, me dice, está bien, ahora no es momento de que quiero cambiar. Entonces, bueno, está bien, podés seguir viniendo, pero queremos mantener la amistad, pero no digas más que sos parte de la iglesia, porque con esa forma de vivir no puedes ser parte de la iglesia. ¿Está bien? Dice, está. Continuamos amigos, pero hasta ahora él sigue haciendo las mismas cosas. Hasta ahora nos siguen hablando, él me escribió, me dijo tal cosa, le escribió a mi esposa, imagínense. Entonces, cuando existe un verdadero arrepentimiento, una verdadera comprensión de la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, cuando existe una comprensión verdadera, hay un arrepentimiento genuino y tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude, que nos permita tener justamente eso, una comprensión verdadera, que su Espíritu Santo venga a nos, como dice, iluminar, a quebrar nuestro corazón duro y a mostrarnos en dónde estamos errando para no actuar más así, sino actuar diferente. Y como decía en la epístola a los Efesios, en la carta a los Efesios, vamos a leer los primeros versículos. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Existe muchas cosas que como cristianos podemos hacer, pero existe un propósito para el cual fuimos llamados por encima de cualquier otra cosa. Dice, lo voy a leer nuevamente, el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha. En las otras versiones dice santos e irreprensibles, o sea que nadie te puede reprochar nada. Por encima de cualquier actitud cristiana, por encima de cualquier cosa que un cristiano pueda hacer, decir, pensar, nosotros fuimos llamados a ser
santos delante de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Fuimos llamados a ser irreprensibles, sin mancha, que alguien nos mire y nos diga, wow, qué persona íntegra, qué persona que mismo errando, haciendo las cosas mal, él viene y me pide perdón porque él se dio cuenta de que se equivocó. Mismo él actuando, haciendo cosas malas, él mismo se da cuenta e intenta mejorar. No para agradar a alguien, sino para agradar a Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana quería dejarles estos dos pensamientos. Primero, conozcamos la verdad. Conozcamos la verdad de verdad. A veces simplemente, y aprovecho que está acá, nosotros tenemos en casa algún devocional, alimento para el alma, algún libro así, lo leemos, sí, es muy bueno, pero la verdad no está en lo que esto dice, no está en lo que la persona escribió. Nos ayuda a pensar, a reflexionar y es muy bueno, pero además de eso, precisamos ir a la palabra de Dios. Precisamos pensar, ay, mira ese versículo, cómo... Mira el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pucha, pero ¿será que yo siento que nada me va a faltar? ¿Será que a veces me quedo un poco con miedo de que Dios no me va a proveer o que este final de mes va a ser difícil llegar y pagar todas las cuentas? ¿En qué me estoy equivocando? Capaz que no estoy confiando todo lo que podría confiar en Dios, en su sustento, en su soberanía, en su provisión. Señor, ayuda a mi fe, ayúdame a entender y a confiar más. Entonces, lo primero es que conozcamos la verdad y te animo a que puedas conocerla más. Lee más la Biblia. Busca más tiempo. El año pasado leí, creo que fueron 4 libros. Mi esposa lee mucho. Si bien que el año pasado con el embarazo no pudo leer tanto, que estuvo mal, pero ella siempre leyó muchos libros. Y el año pasado yo tuve la posibilidad de leer 4 cortitos, 4 libros. Harry Potter leí y otro más, algún libro cristiano, pero así, porque nunca fui mucho de lectura. Y este año dije, bueno, este año voy a leer 2 libros por mes. Uno más chiquito y uno más grandecito. Y me hice ese desafío. Y preparándome final de año para ese momento, dije, bueno, voy a ver, se vieron que en YouTube encontrás de todo, ¿no? Entonces voy a ver algunos pastores o gente que te ayuda a dar técnicas o tips para mejorar en tu lectura. Y ahí me miré varios videos y vi algunas lives en vivo de pastores que hacían, mejora tu lectura este año, no sé qué. Solo para tener una idea, para tener un bagaje mejor. Y hay una de las cosas que todo el mundo decía es que no es que no tenemos tiempo, es que no nos hacemos el tiempo. Y eso me quedó grabado y lo pienso siempre. Y dice, bueno, hoy no leí la Biblia, es que no fue difícil, fue un día muy agitado. Sí, ¿cuánto tiempo pasé en el Facebook o en YouTube? ¿Cuánto tiempo estuve leyendo una revista de otra cosa? ¿Cuánto tiempo estuve mirando la tele? ¿No tenemos tiempo o no nos hacemos el tiempo de leer la palabra de Dios? Busquemos la verdad. Busquemos la verdad porque realmente es ella que nos va a transformar. La palabra de Dios nos confronta. Y la segunda cosa, y va de la mano, si nosotros queremos ser confrontados por Dios, entonces nosotros estamos actuando correctamente, porque fuimos llamados a ser santos y sin mancha. Entonces, te animo, querido hermano, querida hermana, que este 2022, que ya estamos ahí embalados, sea un año que cuando llegue al final vos digas, bueno, mejoré mi lectura de la Biblia. Oh, mirá, pude terminar algunos libros de la Biblia. Ya leí varias cosas, leeré la Biblia toda. Y no solo es leerla,
es que así como la lees, la agarres y digas, bueno, pero ¿cómo esto me muestra la verdad? ¿Y cómo esto me lleva a vivir más santo y sin mancha delante de mi Señor? Que Dios nos ayude, hermanos, a ser así. Que al final de nuestras vidas, que al final de nuestra carrera, podamos terminar con orgullo diciendo, gracias Señor porque me acompañaste, me transformaste, me hiciste más santo e irreprensible. Que nuestros vecinos nos puedan ver así, que nuestra familia nos pueda identificar como verdaderos cristianos. Amén. Vamos a orar. Señor, nosotros nos colocamos ahora delante de ti, Señor, en oración, queriendo que en esta mañana, Dios, como iglesia, podamos estar dejando nuestras vidas, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que somos, Señor, dejándolo en tus manos una vez más, queriendo que tu palabra, Señor, día a día continúe a transformarnos, a confrontarnos, Dios, queriendo que podamos en nuestra vida personal ser más santos, ser más comprometidos contigo, con nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional, que podamos, Señor, estar caminando nuestra vida cristiana, Señor, como te agrada, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, que algunos conozco más, otros menos, pero que independientemente de eso, Señor, sabemos que tenemos un mismo Señor y un mismo Dios, y sabemos, Dios, que tenemos un mismo objetivo, que es agradarte en todo lo que hacemos, Padre. Ayúdanos en eso, ayúdanos nuestra fe, ayuda nuestra incredulidad, Señor, ayuda a poder estar más dependientes de ti, poder confiar más en lo que tú eres, Señor, y no en nuestras propias fuerzas, Padre. Te agradecemos, oramos en nombre de Jesús. Amén.